Mira, para que te des cuenta de algo, tú solo piensa cuáles son los canales más vistos en YouTube y en las redes sociales. Son los canales que suben estrategias, sistemas de trading, robots, cómo pasar una cuenta de fondeo, cómo analizar mejor el mercado, dónde comprar, dónde vender. Todas esas estrategias y todo eso que suben es como una droga que necesitas para darte una palmadita en la espalda por tus malos resultados. Antes de poder contarte y antes de poder seguir en este video, lo que estás viendo aquí es una captura de pantalla de una de las operaciones que yo he tomado. En este video te voy a mostrar de la manera en que yo trabajo. A mí me da igual mostrar la manera en que yo trabajo porque a mí ni me va ni me viene, o sea, ni me va a quitar ni me va a dar tampoco lo que yo te estoy enseñando aquí. Al contrario, me va a satisfacer muchísimo que una persona pueda aprovecharse de lo que yo sé para así acercarlo un poquito más a la rentabilidad. Entonces, lo que estás viendo aquí, como te dije, es una captura de pantalla. Ese es un gráfico de 5 minutos del S&P 500 y esto es una operación, esto es un trade que he tomado, como puedes ver en esta parte de aquí, el día 28 de enero del 2025, sobre las 5 de la tarde más o menos. Mira, si yo hago esto, aquí puedes ver que más o menos la zona en que yo he tomado esa entrada entre las 4 y las 5 de la tarde, ¿no? Aquí ves que pone 4 a 6, pero obviamente en esa parte de aquí son las 5. Pero antes de seguir, quiero mostrarte que obviamente yo no he tomado esta operación analizando solamente el gráfico de 5 minutos. También he tenido muy en cuenta los gráficos mayores y obviamente las noticias fundamentales que había en el mercado. Bien, entonces, ¿qué quiero que veas? Quiero que veas que yo he tomado esta entrada aquí y he salido en este nivel. ¿Cómo analizo yo? Yo lo primero que hago es, con este recuadro que estás viendo aquí, es la sesión europea, como puedes ver aquí, que pone máximo Europa, que este es el máximo, y el mínimo sería este, que no lo tengo aquí escrito obviamente, pero pues este sería el mínimo de este recuadro, ¿no? Lo que pasa es que no se ve la franja, la línea roja, porque he puesto justamente esto, analizando lo que estaba viendo en el mercado. Entonces, ¿qué busco yo? Por ejemplo, yo pues si yo veo el gráfico así, obviamente, si yo lo estoy viendo así, yo veo esto, si yo lo estoy viendo así, el precio haciendo estos movimientos, yo lo que estoy viendo aquí es esta zona y esta zona son zonas de alta liquidez que puede buscar la sesión que estoy trabajando yo. Lo mismo que estas zonas, que es el máximo de Asia y el mínimo de Asia. El precio puede ir a buscar estas zonas relevantes de liquidez, obviamente porque es donde el precio puede manipular y buscar engañar con un movimiento contrario al que ellos están buscando en dichas zonas. Esta franja amarilla que es aquí, esta línea horizontal discontinua amarilla, esta es la zona donde apertura la sesión americana, que es que es con la que yo opero todos los días. Y es esta vela, es la apertura de la sesión americana. Vemos que es una apertura completamente bajista, pero por eso yo decía que estoy esperando estos movimientos porque esta zona, como la ves, la tengo marcada aquí, son zonas de alta probabilidad para el precio generar manipulación. En esa zona se incrementa el volumen. Pero antes de todo esto, vamos a verlo en gráficos mayores y luego te sigo explicando aquí. Como puedes ver, este es un cuadro diario y ves el precio en una estructura claramente alcista. Aquí te tengo marcado esta zona que es el día 27. ¿Ves? Esto, como es cada vela de estas, equivale a un día, ¿no? Entonces aquí estamos en el cuadro diario. Y esta vela es del día 27. Vemos que es una vela con un rechazo fuerte. Y esta es esta es la vela del día que hemos trabajado, que es una vela verde, que por eso hemos tomado una compra. Entonces, lo vamos a pasar a los cuadros de 4 horas y aquí tenemos el círculo que yo he puesto, que es justo la zona que yo he trabajado. Entonces vemos que en la parte inferior pone 28 del 25 a la 1 de la tarde. Esto sería a las 5 de la tarde esta vela. Como es de 4 horas, cada vela esta se queda a 4 horas, pues de la 1 a las 5 son 4 horas y aquí esta vela cambiaría a las 5. Vale, entonces aquí estoy viendo antes, cuando yo estoy viendo esto, ya tengo en cuenta que los cuadros diarios están en estructura alcista y estoy viendo que el precio aquí en esta zona ha tenido un movimiento, que el precio ha generado un máximo y ha retrocedido hasta este nivel y aquí hay un rechazo con una vela tipo carril, es una vela completamente direccional que está en zona y es un cuadro mayor. Obviamente eso me hacía pensar que
yo tenía que buscar zonas de compra de alta probabilidad en mi cuadro operativo, que era el de 5 minutos. Y en todos los gráficos, en todos los gráficos, en las zonas en las que tú estés trabajando, tanto en el cuadro diario como en el cuadro de 4 horas, o el cuadro de 1 hora, de media hora, de 5 minutos, de 1 minuto, da igual, el precio te tiene que decir exactamente lo mismo. Tú no puedes ver el precio haciendo estructura alcista en cuadros de 4 horas y estructura bajista en cuadros de media hora. El precio tiene que decirte exactamente lo mismo para tú poder trabajar ese momento. Aquí estamos viendo lo mismo. Aquí puedes ver que es un cuadro de 1 hora y puedes ver que el rechazo que estábamos viendo en la gráfica de 4 horas lo vemos reflejado en el gráfico de 1 hora. Vemos que es un precio totalmente alcista, con estructura alcista, y vemos el rechazo en esta zona. Vemos un mínimo más alto. Aquí, por ejemplo, es el día 27, perdona que no te lo he dicho. Aquí es el día 27, como puedes ver en la parte inferior, 27. Y aquí, a partir de este punto, cambiaríamos al día 28. A partir de este punto de aquí, ¿ves? Aquí estamos en 28, aquí 27. Pero veamos el precio así, haciendo mínimos más altos. Mínimo más alto. Y aquí está uno de los rechazos. Cuando el precio se lleva a esta zona de este mínimo, vemos que el precio tiene facilidad alcista, dificultad bajista, facilidad alcista, dificultad bajista. Vemos que aquí se queda un poco en rango, vemos que aquí lateraliza un poco, pero luego toma un impulso alcista y luego ha retrocedido rápidamente. Cuando ha retrocedido rápidamente vemos esta vela que tiene un rechazo. Como puedes ver, esta vela es la de las 3 de la tarde, que es la vela que mostraba yo anteriormente. Cuando apertura, la sesión americana es esta. Justamente es una vela con un rechazo y justamente es la manipulación que estamos esperando de esta zona. Apertura esta vela y hace un movimiento así. Apertura y hace este movimiento. Lateraliza en este punto, hace un impulso bajista para luego subir. Entonces esta es la de las 3 de la tarde. Y a partir de este punto, esta vela, cuando cierra esta vela a las 3, apertura de esta a las 4, y esta vela es totalmente alcista y se lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, toda esta franja de aquí, se lleva toda esta zona y es una vela completamente alcista. Entonces, a partir de ese punto, ¿qué tomo yo decisiones? Yo no tomo decisiones cuando ya automáticamente cierra esta vela, que esta vela cierra en este punto. A las 4 de la tarde cierra esta vela y apertura esta. A partir de ese punto es cuando yo empiezo a tomar decisiones y yo veo un mercado alcista. Entonces, ¿qué hago yo? Como puedes ver, aquí, por ejemplo, donde te tengo esto, ves que es el día y la hora, ¿no? Entonces, este es el movimiento que te decía antes, este es el movimiento que te decía antes. Y aquí cuando el precio genera ese movimiento a las 3 de la tarde, genera un volumen. El precio genera un volumen y en ese volumen aparece esta vela que estamos viendo, que en cuadros horarios hemos visto una vela direccional. Hemos visto esta vela que envuelve completamente esta y además con volumen y en zona, que hemos dicho que estábamos en zona. Vemos un impulso alcista y vemos que recupera todas estas velas y que se pone además por encima de la zona de apertura, que era esta de aquí. Cuando el precio queda por encima de esta zona con esta vela direccional que envuelve completamente esta vela roja, después de esta gran vela llevándose el cierre del día anterior y el cierre del día de hoy, del día 28, bueno, el día 28 que he trabajado yo, vemos en esta es mi zona de entrada. Justo cuando cierra esta vela y este retroceso lo tomo, es cuando decido entrar. Y mi salida, como sé que en esta zona puede haber una alta probabilidad de manipulación, pues mi salida es aquí, arriesgando 1 para ganar 3. Entonces esta es la zona de salida y esta es la zona de apertura cash. Entonces mi stop loss queda protegido por debajo de esa zona. Pero ¿por qué entro yo aquí? Porque yo ya he visto que el mercado ha manipulado toda esta zona de aquí. El mercado ya ha manipulado acá. He visto incrementos de volumen, he visto que hay movimiento profesional en esta zona y decido tomar mi entrada en esta parte. Pero entonces, ¿a qué voy yo? Lo mismo que hemos analizado en el cuadro mayor, lo estamos viendo aquí en este gráfico de 5 minutos. Vemos que este es el día 27. Como puedes ver aquí, es el día 28, toda esta zona, y este es el día 27. Estamos viendo un rechazo en esta zona. Este es el movimiento del día 27, pero la zona europea. Estamos viendo un rechazo con volumen. Era el que habíamos visto, el rechazo en zona el día anterior. Vemos que a partir de ahí no hay volumen. Vemos que el precio incrementa el volumen cada que sube el precio.
vemos esta zona se queda lateral y sin volumen. Por ejemplo, el día 27 no hago nada porque, como puedes ver, es un precio que no me dio, por lo menos a mí, ninguna oportunidad para entrar en compra o en una venta. En este caso, en una compra, porque estábamos viendo un mercado totalmente alcista. Entonces, ninguno de estos movimientos daban a mi favor. Y como puedes ver, no había volumen tampoco. Entonces, lo más normal es quedarse quieto. Luego, cuando cierra con este volumen que se incrementa totalmente alcista. Cuando apertura la zona asiática, cuando apertura la sesión asiática, pasamos al día 28, que es vemos esta línea vertical aquí, y a partir de esta línea es el día 28 del 2025, el día 28 de enero del 2025. Vemos que el precio es completamente lateral y es totalmente normal. Cuando apertura la sesión europea, empezamos a ver movimientos. Y esos movimientos tampoco tienen mucho volumen, pero si vemos el precio rechazado en la zona del día anterior, del día 27, vemos que vuelve a buscarla y es rechazada. A partir de estos niveles, este es el mínimo de Europa y este es el máximo de Europa. Cuando aperturaba esta zona, que era lo que habíamos visto anteriormente, esperamos este movimiento. El precio lo hace, se incrementa el volumen y aquí es cuando decidimos buscar nuestra entrada, obviamente buscando la salida en el nivel más próximo a buscar liquidez o que al nivel más próximo donde pueda haber una manipulación. Porque es algo ahí, obviamente es algo ahí porque no podemos saber qué va a hacer el mercado. Yo puedo analizar y puedo pensar de la manera en que yo lo estoy pensando aquí, que el precio tiene una estructura alcista y que yo me puedo beneficiar de un movimiento a favor de la estructura. Pero yo también puedo pensar es que el precio, aunque vaya a favor de la estructura, también pueda sacarme en pérdida. Si tú ves un mercado que no coincide estructuralmente en todos sus cuadros, en diario, 4 horas, 1 hora, cuadro de media hora, o el cuadro operativo que tú utilices, como si es el de 1 minuto, como si es el de 5 minutos, 15 minutos, da igual. Si tú no ves que haya una concordancia en esos mercados, pues prácticamente si no lo ves claro, estás fuera. Yo por ejemplo hago day trading. Cuando yo hago day trading, la gente piensa que debes tomar operaciones todos los días. No se toman operaciones todos los días. O sea, si ese día el mercado no cumple con lo que tú estás buscando, con la estrategia que tú estés utilizando, con las normas, con las reglas que tú te hayas impuesto, pues obviamente no haces trading. Aunque hagas day trading, aunque hagas scalping o lo que hagas, no haces trading. Hacer trading no es tomar operaciones a lo loco y tomar operaciones cada que el mercado se abra. Hacer trading también es trabajar fuera de las pantallas. Por eso quería darte este video para que vieras un poco, porque cuanto más dolor puedes tú sufrir, cuanto más dolor estás capacitado para soportar. Cuando hacemos eso, cuando llegamos al máximo dolor de pérdida, es cuando realmente empezamos a ver el trading de otra manera, empezamos a ver las cosas diferentes, empezamos a analizar mejor y a tener mejores resultados. ¿Por qué? Porque empezamos a tener más paciencia y empezamos a trabajar por fuera del mercado. La gente se centra solamente en tomar operaciones y estar frente a la pantalla porque uno está enceguecido, porque uno quiere ganar ya, lo quiere todo rápido. Y esto es un proceso del que nadie te va a liberar. Solamente te puedo dar luces para que tú puedas alcanzar de pronto un poquito más rápido y no te cueste tanto. Pero claro, mis palabras tal vez no te van a llenar tanto como te puede llenar una operación ganadora, porque te va a motivar y te va a hacer ver que tal vez ahora sí lo has conseguido, pero cuando llegue otra posición perdedora vas a volver a perder y vas a perder más de lo que has ganado. Por eso te digo, ¿dónde está el límite? El dolor de la pérdida. Cuando la persona llega a ese dolor de pérdida es cuando decide aceptar el trading de otra manera. Mira, para que te des cuenta de algo, tú solo piensa cuáles son los canales más vistos en YouTube y en las redes sociales. Son los canales que suben estrategias, sistemas de trading, robots, cómo pasar una cuenta de fondeo, cómo analizar mejor el mercado, dónde comprar, dónde vender. Tú solamente date una vuelta y empieza a navegar por YouTube y miras. Todos esos canales tienen un seguimiento brutal sobre los canales que te hablan de otra forma de hacer trading, que es una manera de pensar distinta. Porque si tú solamente estás enfocado en seguir mirando cada estrategia que sale
en un vídeo en YouTube, vas a estar dando vueltas en círculos cada 2 por 3. Nunca vas a empezar, porque siempre vas a empezar de cero. Y una vez que no tengas rentabilidad con el sistema que has aprendido nuevo, vuelves a la casilla cero y empiezas siendo otra vez novato. Siempre vas a empezar desde cero si sigues viendo métodos, sistemas. Apréndete un sistema, o si no sabes operar todavía, mírate un curso en YouTube. Aprende de un método de inversión. Y no te estoy diciendo que los cursos de pago no sean válidos. Obviamente que comprar un curso de trading sirve. Que por cierto, yo no te estoy vendiendo ningún curso, para que luego no me van a decir que yo lo que quiero es vender. No. Los cursos de trading sí sirven porque a mí me han servido. Lo que pasa es que no te van a servir en el momento. Porque tú en el momento crees que te están dando una solución a algo que tú no tienes. Que tú has pagado por ese conocimiento y que te tiene que servir sí o sí. Pero déjame decirte que no sirve de esa manera. Cuando tú compras un curso de trading, lo único que hace es darte una guía, un paso a paso. Te dan un puente entre la libertad y la no libertad, o entre la rentabilidad y no ser rentable. Es un puente que solo debes cruzar tú, y lo vas a cruzar bien cuando llegues al nivel de dolor que te puedes permitir perder. A ese nivel de dolor es cuando ya empiezas a mirar las cosas de otra manera. Todas esas estrategias y todo eso que suben es como una droga que necesitas para darte una palmadita en la espalda por tus malos resultados. No por perder quiere decir que no lo estés haciendo bien. Las pérdidas son importantes porque de ellas se aprende, y que tomes nota sobre ello, que hagas bien las cosas, que no repitas los mismos errores, y que cuando pierdas, ojalá sea porque has hecho un trading adecuado, porque puedes perder haciendo bien trading, pero lo que no puedes es perder saltándote tus reglas y entrando en zonas donde tú has decidido no entrar. Simplemente has entrado por impulsos, porque eso es lo que quiere la manipulación. Con esos movimientos saben que el cerebro no puede controlarse, y lo que hace es basarse en impulsos. Por eso tu trading tiene que ser basado en fundamentos, en algo que tú tengas sistemáticamente aprendido, y que ojalá lo tengas escrito y que lo detalles así como yo lo detallo, con capturas, con zonas, para que tú puedas estudiarlo después. Por eso hacer trading no es solamente estar enfrente de los gráficos, también es estudiar todo lo que es tu trading, todo lo que es tu sistema, sin necesidad de estar en los gráficos reales. Espero que por lo menos te haya hecho pensar un poco y te haya hecho reflexionar sobre cuál es la manera adecuada con la que debes empezar ahora con tu trading. Así que nada, sin más, dejo este video aquí. Si te ha gustado, por cierto, me gustaría que le dejaras un like, que te suscribas a mi canal y que le des a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos.